días, amados hermanos. Gracias al Señor que estamos aquí un domingo más para compartir esta clase de escuela dominical. Oremos al Señor ahí donde está. Muchas gracias te damos, nuestro Padre, nuestro Dios, que vamos a tener esta clase. Te pedimos tu dirección para que tú seas el que nos ayudes a dar correctamente esta clase. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema que tenemos para esta mañana es la profecía de las 70 semanas. La verdad central nos dice que Dios obra a través de la ocasión intercesora para atraer a las personas a sí mismo. Entonces la oración es importante, que nosotros como pueblo de Dios hagamos oraciones de intercesión. Versículo clave dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. El fundamento lo tenemos ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Es importante, hermanos, que me escuchan, que la oración intercesora es orar a favor de otras personas en sus necesidades espirituales, económicas, materiales, como también orar, interceder por los perdidos para que sean salvos. El enfoque que tenemos en la lección de esta mañana es que podemos ver a Daniel intercediendo por el pueblo judío para que éste se volviera a Dios. Y esta obra se llevaría a cabo durante 70 semanas o 7. De esta manera Dios comenzaba a revelar más completamente la historia de la salvación. En primer lugar tenemos la oración de confesión. Daniel entendió que la escritura, por medio de la palabra de Dios, por medio de la revelación que Dios le dio por medio del ángel Gabriel, entendió en base a la escritura acerca de que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, cuyo cumplimiento está próximo. Por eso dice el capítulo 9 del verso 1 al 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y vamos a Jeremías para ver esta profecía. 29:10 de Jeremías, que dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, Daniel empieza un periodo de oración intercesora a favor del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Como el profeta Daniel, queriendo conocer el tiempo, queriendo conocer en qué iba a quedar su pueblo, el pueblo de Dios, se humilla delante de Dios, proclama ayuno y oración. Es bien importante la revelación de Dios y de que en los tiempos que estamos viviendo nosotros también oremos. Y no oremos nada más por nosotros,
que nuestra oración sea extensible, que se extienda hacia el vecino, hacia el perdido, hacia los que están enfermos, hacia los necesitados. Daniel oró. Y la otra cosa bien interesante, dice en el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Cuando él está diciendo que él oró, hace confesión de la grandeza de Dios, le recuerda el pacto, le recuerda que Dios siempre es fiel, y en contraste de la fidelidad, la bondad, la misericordia de Dios, el contraste que podemos encontrar es que Daniel resalta que Dios es grande y fiel, pero sin embargo en el verso 5 nos dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Miren, en contraste a eso está diciendo que Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso, pero vemos al pueblo, un pueblo infiel, que se negó a escuchar a los profetas que Dios les envió. Y algo que encontramos también es que es importante escuchar la palabra de Dios, mirar atentamente, ya no lo que me contó fulano, sutano, merengano. No seamos flojos en nuestra manera de pensar, vayamos a la palabra, porque es importante indagar correctamente la palabra de Dios. Porque cuando no escudriñamos la palabra, nos estamos negando a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios nos habla? A través de la palabra de Dios. Y otra cosa que encontramos es que Daniel fue sincero en su oración. Se metió de una manera profunda en oración. ¿Y qué fue lo que aconteció? Dice el verso 7, porque empieza a decir, tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los han echado a causa de su rebelión, con que se apartaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque a ti hemos pecado. Él no se justifica de ninguna manera. Aunque Daniel era un hombre de Dios, él se incluye junto con el pueblo en profunda oración, y él dice, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y que en base a la infidelidad del pueblo trajo como consecuencia la dispersión de las tribus, fueron dispersas. Y él está denotando un profundo arrepentimiento. Pero sin embargo él reconoce que Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Dice, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Él sabía que si el pueblo de Israel se arrepentía y le buscaba, Dios es un Dios perdonador. ¿Y qué podemos decir de nosotros? Bueno, esta es una lección para nosotros, una lección de vida, de que cuántas veces vemos el pecado en otros, vemos lo que otra gente hace, pero sin embargo nosotros nos justificamos. Recordemos que
no está en nosotros justificarnos, está en Dios. La justificación viene de Dios. Nosotros tenemos que hacer un recuento cada día y reflexionar, que vernos a nuestro interior, porque no vaya a ser que estemos viendo otra gente y no nos veamos en nuestro interior. Es importante valorar la fidelidad y el perdón de Dios, pero también es importante que nosotros hagamos confesión de nuestras faltas y nos analicemos de las fallas que tenemos delante de Dios y corrijamos el rumbo. Él sabía, como dice el verso 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Él sabía que cuando una persona está arrepentido, debe de abandonar el mal camino. Él sabía que si el pueblo de Judá se arrepentía, Dios iba a perdonar sus pecados. Dios los iba a perdonar como Dios lo hace. ¿Por qué? Porque es nuestro pecado, es nuestra desobediencia, es no acatar las leyes de Dios la que nos trae maldición. Aunque Dios había hecho pacto con Judá, de todas maneras era en base a la obediencia. Este pacto era condicionado. Si me buscan, me encontrarán. Porque Dios es un Dios justo. Dice el verso 11, 12 y 13, déjenme leerlo. Porque todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios. Porque contra él pecamos, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Que todas las maldiciones, así como el Señor les dijo, si ustedes me dejan, yo los voy a dejar, los voy a dispersar. ¿Y cómo se había cumplido? Estas maldiciones eran muy claras. ¿Qué nos dicen a nosotros esto? Que a veces hacemos cosas que creemos que Dios ni ve ni oye. Pero Dios está al tanto de todo. Nada le toma por sorpresa. Que Dios es justo para juzgar a la gente en su desobediencia. Y si Dios castigó al pueblo de Israel por su desobediencia, amados hermanos, a veces pensamos que es nada más al pueblo de Israel. No, toda desobediencia es pecado. Todos los seres humanos que nos apartamos y que desobedecemos y que hacemos como que no conocemos la palabra de Dios, como que Dios no nos está hablando a nosotros, tenemos que entender que Dios es justo y tarde o temprano Él castiga el pecado. Y por eso dice San Juan, si me amáis, guarda mis mandamientos. El pueblo de Israel había dejado de obedecer la palabra de Dios, se hicieron los ignorantes. Eso pasa a veces con muchos que escuchan la palabra, que saben que Dios te está hablando, pero que a veces hacemos oídos omisos a lo que Dios nos está diciendo. Una de las cosas, si nosotros queremos obedecer, tenemos que empezar por amar y guardar los mandamientos de Dios. Ya que dice San Juan 1:9,
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Todos tenemos necesidad de la misericordia de Dios, todos. Y por eso es importante venir delante de Dios con un arrepentimiento genuino. Mire, la Biblia nos cuenta una historia de unas personas que están ahí en el libro de San Lucas, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y por eso, a raíz de esto, el Señor Jesús les cuenta esta parábola y les habla que había dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y empieza a justificarse: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la lección, que todo el que se enaltece, se cree justo, se cree mejor que los demás, no controlando ni reflexionando en su corazón, pues tarde o temprano esta gente va a recibir el pago de sus actos. Pero es importante que nosotros tomemos en cuenta la misericordia que Dios tiene para el pecador. Si éste se humilla, la misma parábola nos dice que que se humillaba, este publicano que no quería ni levantar la cara, salió y fue a su casa justificado. Dejemos que sea Dios el que nos levante. Como dijo el salmista David, Él es el que levanta mi cabeza y Él es mi gloria, ese escudo alrededor de mí. Entonces, es importante que nosotros veamos que la oración de intercesión es importante a favor de nosotros y a favor del pueblo de Dios y a favor del que está perdido. También fue un gran hombre de Dios y nos da esta lección que nosotros debemos de tomar para nuestra vida. Pero también tenemos la oración por restauración. Y ahí está enseguida lo que Daniel reconoce en el verso 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, que hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son en oprobio de todo en derredor nuestro. La primera cosa, cuando él empieza a hacer esta oración por la restauración de Israel, la primera cosa que reconoce es que Dios los liberó cuando estaban en la tierra de Egipto. Está apelando a la misericordia de Dios, que Dios fue el que los liberó. Y que debido a que Dios los liberó de Egipto, Dios mismo se dio a conocer y las naciones que estaban alrededor conocieron el poder de Dios, de cómo los liberó. La tercera cosa que podemos ver es que el pueblo pecó y actuó impíamente. No reconocieron la misericordia de Dios. La cuarta cosa que podemos ver es que una vez más, actualmente, cuando Daniel fue llevado con los cautivos
a Babilonia. Él oraba con su rostro hacia Jerusalén, pero está intercediendo y está diciendo que una vez más el pueblo necesita ser liberado. Que porque fueron los pecados y malas acciones que les trajeron reproche y desprecio de las demás naciones. Yo creo que aquí nos podemos detener un poco. Y usted, hermano, que me escucha, a veces leemos lecciones, historias verídicas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera. Y juzgamos quizás al pueblo de Israel, que fue un pueblo muy terco, que pecó, que actuó, y que Dios en su misericordia los liberó, y que a causa de su desobediencia difamaron el nombre de Dios. Yo creo que tenemos que detenernos, porque tenemos que reflexionar cada uno de nosotros si estamos en la misma condición como cuando Dios nos salvó. Estamos con el mismo gozo, estamos con la misma llenura, estamos en la búsqueda, o nos hemos vuelto atrás espiritualmente pensando que no necesitamos a Dios. Cuidado, porque el pueblo de Israel con sus acciones difamaron el nombre de Dios. Y puede que usted y yo, con nuestras actitudes, con nuestras maneras de ser, que no nos analizamos, podemos también estar difamando el nombre de Dios cuando no prestamos oídos a la palabra de Dios. Y la séptima cosa que dice es que Dios restaurará a su pueblo mostrando su misericordia y su gracia y su presencia. Esta oración de Daniel nos enseña que el pecado no solamente perjudica a los que pecan, sino también deshonra a Dios. Si usted está cometiendo pecado, a lo mejor está diciendo, no, yo nomás en esto le fallo. Yo quiero decirle que el pecado deshonra su vida. A usted, a lo mejor está diciendo, esta es mi vida. El pecado deshonra. El pecado no solamente deshonra a Dios, nos deshonra a nosotros y a los que están cerca de nosotros. Y solo el favor y la misericordia de Dios puede vencer los efectos del pecado cuando nosotros tenemos un arrepentimiento verdadero y clamamos delante de Dios con arrepentimiento. Dice el Señor, es el único que nos puede perdonar. Y mire hacia dónde se enfoca Daniel, ahí en el verso 17. Dice, ahora pues Dios oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oídos y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mire, no solamente Daniel enfoca la oración ahora. Primero dice que el pueblo ha deshonrado a Dios, pero ahora está enfocando la oración en honrar a Dios. Apela a la honra y a la misericordia de Dios. Y que el templo en el cual estaba en Jerusalén
estaba desolado. Y dice, oye, oh Señor, perdona, presta oídos sobre tu casa y sobre tu ciudad, porque el templo y la ciudad de Jerusalén reflejaban el honor y la gloria de Dios. Y ahora, ¿cuál era su condición? Jerusalén y el templo fue saqueado y estaba en ruinas. Cuidado, hermanos, cuidado. Esto es una lección para nosotros. No vaya a ser que esta casa, que se levantó para honrar y glorificar al Señor, cuando nos reunamos, tengamos cuidado de honrar, porque hoy estamos, mañana no estamos. Hoy está este santuario, mañana no está. Pero tenemos que tener cuidado de honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro espíritu, con nuestra mente, con nuestra alma. Tenemos que glorificar al Señor. Ahora la triste condición del pueblo de Israel era que Jerusalén fue saqueada, el pueblo fue llevado a la cautividad y el templo estaba destruido, ahora estaba en ruinas. Parecía que el pueblo no tenía la dignidad de pedirle a Dios que le ayudara. No había de dónde se tuviera que agarrar el profeta Daniel para orar en favor de su pueblo, y entonces apela: por amor de ti mismo, no tardes, por amor de ti mismo. ¿Qué está haciendo? Dice que aunque el pueblo no era digno de ser ayudado, pero apela al favor y a la misericordia de Dios. No teniendo más de dónde agarrarse, se agarra de Dios. Por amor de ti mismo, Dios. Y es importante, a veces nosotros no tenemos nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, no tiene más con qué justificarnos. Por eso tenemos que ir directamente al trono de Dios e implorar misericordia para el oportuno socorro. Pero algo que tenía el profeta es que deseaba con todo su corazón que el Señor le escuchara prontamente, que el Señor le oyera. Dice: oye, Señor, perdona y presta oídos, no tardes. Esas son palabras de que deseaba ser escuchado prontamente y sin demora. Yo les quiero decir que cuando nosotros hacemos oraciones sinceras delante de Dios, tengamos la seguridad de que Dios nos escucha, de que Dios nos oye. A veces queremos que inmediatamente el Señor nos resuelva. Dios nos oye. Hagamos oraciones con un corazón contrito y humillado. Porque cuando Dios nos escucha y Dios nos actúa en respuesta a la oración, lo primero que vamos a tener en nuestra vida es el perdón, la provisión, y Él mismo es glorificado. Así que démosle la honra y la gloria al Señor. Y podemos tener enseguida la respuesta de Dios para Daniel. Dice el verso 20 del capítulo 9. Aún estaba hablando y orando, escuche eso, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Qué importante, qué maravilloso es que mientras que Daniel oraba, Dios envió el ángel Gabriel con un mensaje. Maravilloso es Dios, que puede comunicarse con nosotros, los seres humanos, que a veces
somos duros para entender. ¿Y cuál era el mensaje que estaba recibiendo? Estaba recibiendo un mensaje sobre el plan de Dios para el futuro del pueblo de Israel, que iba a afectar, era el plan de los siglos también de toda la humanidad. En este mensaje recibe información que iba a afectar a todo el mundo. Dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Bendito sea el Señor. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Viene el Señor a enseñarle la visión a Daniel. Mire, le voy a llevar a leer Isaías 65:23. No trabajaron en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Promesa que Dios tiene para que cuando nosotros oremos, Dios va a escuchar como escuchó a Daniel cuando hizo esta oración con devoción, con lloro, con lamento, con ayuno. Y vamos a ver lo que el Señor le enseñó a Daniel. Y ahora en el verso 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es decir, sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nosotros podemos mirar al pasado. Algunas partes de esta profecía miramos al pasado, pero la profecía que Dios le estaba dando del final de los tiempos a Daniel, él miraba parte de lo que estaba aconteciendo, que ya vimos en clases pasadas acerca de la caída de la estatua, que la cabeza representa el imperio de Babilonia. Después viene la caída del imperio de Babilonia y es derrocado por los medos y los persas. Esto le tocó a Daniel y ahora no, eso le tocó a él verlo, pero lo demás se fue cumpliendo. Hoy estamos en la 69 semanas. Ya hemos llegado ahí, solamente nos falta una semana. Pero déjeme avanzarle, que nos dice la palabra, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no para sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Cuál ciudad? Estamos hablando de otra vez la ciudad de Jerusalén y el santuario, y su fin será inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana conformará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuál es el propósito de estas 70 semanas conectados con el pueblo de Israel y con Jerusalén? Está descrito aquí claramente en el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión
y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a ver los periodos de las 70 semanas. Aquí no se trata de las semanas que nosotros conocemos de 7 días. Cuando habla de semanas, está hablando, nosotros contamos por decenas. Pero el pueblo de Israel habla de 7. El número 7 es el número perfecto. Cuando habla de 7 semanas, está hablando de años. De 7 años por cada semana. 7 semanas son igual a 49 años. 62 semanas es igual a 434 años. La semana 70, que son 7 años por cada semana. Mire lo que dice el verso 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones hasta el fin de la guerra. Durará las devastaciones. Aquí la misma palabra que se usa en el versículo 27 es desolador. Mire, acontecimientos que pasaron que son importantes. Fue precisamente cuando los medos y los persas, que Jerusalén estaba destruida en tiempos de Nehemías, que trabajaba bajo el rey Artajerjes, que sale un decreto de parte del rey. También le tocó a Jeremías orar, interceder, porque el pueblo estaba desolado, en ruinas. Hay un acontecimiento importante. El rey Artajerjes decreta reedificar los muros y la ciudad de Jerusalén. Cuando fue destruido por los babilónicos, quedó desolada. Daniel, queriendo saber, el Señor le revela cuánto tiempo va a acontecer hasta este tiempo que se cumplan las 70 semanas. Y Jerusalén fue edificada y los muros fueron reedificados en el año 444 antes de Cristo. De la construcción de Jerusalén hasta la muerte de Cristo son 62 semanas, 434 años, hasta la muerte del Mesías. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando en el verso 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario. Quiere decir que nosotros podemos ver al pasado como el Mesías, el único Mesías, el ungido, ya vino. Y de la reconstrucción de los muros hacia la muerte de Jesucristo, la muerte, la resurrección de Jesucristo, que lo hablamos durante esta semana, no es, como dicen algunos, son ritualistas, no, este es un recordatorio de que si no hubiera un recordatorio de lo que Jesucristo hizo y es y sigue haciendo, pues esta vida no tendría razón de ser. Pero Hebreos 8:8 nos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque ellos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuándo se cumplieron estas 69 semanas? Bueno, a la venida del Mesías, la Biblia nos dice que fue profetizado por Isaías que vendría, y cuando Jesucristo cumplió el tiempo de su nacimiento, creció, y vino Juan el Bautista predicando la venida del Mesías, predicando que vendría sobre él, detrás de él uno que no era no tenía ni siquiera por qué derecho, que era mucho el privilegio de él. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ese reino que hoy esta tarde la gente, y mucha gente, desea oír que Jesucristo le ponga fin a todo el pecado. Yo creo que nosotros por medio de Jesucristo podemos ponerle fin a estas cosas. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Estamos en la semana 69. Y hay un espacio ahí. La semana 70 todavía no viene. Porque es el tiempo de gracia para la iglesia. Y del arrebatamiento, tiempo de tribulación, que se conoce como la gran tribulación. ¿Y cuál es el objetivo de la profecía para esta mañana? Esos semanas que faltan, que son de 7 años, es el tiempo que va a empezar, que se le conoce como la gran tribulación. Que mismo Daniel nos dice, habrá tribulación cual nunca hay. Estamos en la semana 69, que se cumplió con la venida del Mesías de Jesucristo. Vino un tiempo de gracia para la iglesia. La iglesia nació el día del Pentecostés. La iglesia, porque dice Jesucristo vino a los suyos, a su pueblo no le conoció. Pero nosotros le aceptamos por gracia y por misericordia. Logre esa oportunidad. Y usted que me escucha por ahí no quiere entenderlo todo. Jesucristo le quiere perdonar, le quiere salvar, porque el día que la iglesia sea arrebatada, entonces entraremos a la semana 70. ¿Cuál es el objetivo de la profecía? Quizás no lo entendamos todo, pero es exhortarnos a cada uno de nosotros a vivir correctamente y santamente delante de Dios. Y hacer un llamado a los que están a nuestro alrededor a que acepten este Mesías, el Cristo, como dijera el Salvador, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, es una exhortación para nosotros, para vivir santamente delante de Dios. Una respuesta adecuada ante la profecía
es que nosotros como creyentes oremos, hagamos oraciones de intercesión a favor de aquellos que no le han conocido. Hay que interceder para que el Espíritu Santo llegue a los corazones de los pecadores, pero tenemos que hablarles. Y que el Espíritu Santo nos respalde para compartir el Evangelio. Hay que orar por aquellos que estando en la gracia cayeron. Hay que orar por aquellos que creen que no necesitan a Dios, pero que tienen mucha necesidad de Dios. Hay que orar por aquellos que asisten a la iglesia, pero que no conocen a Cristo. Hay que orar por aquellos que asisten a la iglesia, pero que creen que es lo único que pueden hacer. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Recordemos lo que dice Pedro también, que el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que Daniel es un gran ejemplo de la oración de intercesión. Dios no se puede quedar callado cuando su pueblo intercede. Seamos intercesores por aquellos que no conocen al Señor, y antes de que Jesucristo venga por nosotros, podamos ganar almas para Cristo y hablarles, escuchen o no escuchen, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias al Señor. Que el Señor le bendiga. Oremos al Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque tu palabra está lleno de ejemplos y están ahí para enseñarnos cómo en el tiempo antiguo hubo hombres, sigue habiendo hombres llenos de amor y de misericordia que oran a favor del perdido, a favor del caído, a favor de aquel que no tiene fuerzas para levantarse. Pero la oración del justo, como dice tu palabra, obrando eficazmente puede mucho. Ayúdanos, Señor, a orar. Donde quiera que estemos, podamos levantar nuestro clamor intercediendo a favor de los perdidos y a favor de los que no te conocen. Y si alguno está aquí escuchando este audio, ahí donde estás, clama a Dios y dile que te ayude. Endereza el rumbo y estamos a muy poquito para que el Señor venga por su pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.